Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy vamos a viajar fuera de Chile, nos vamos a transportar a un momento crucial de nuestra historia reciente, un momento que muestra de manera detallada y realista los acontecimientos que tuvieron lugar en el norte de Siria durante la expansión del Estado Islámico. Vamos a compartir con ustedes la novela Bajo el yugo del califato, una combinación de rigor histórico y ficción literaria que nos sumerge en un relato cautivante que retrata la lucha de los habitantes de esa región por resistir la imposición del régimen fundamentalista del ISIS. Nos va a acompañar hoy el autor de esta novela, José Ignacio Cárdenas, con quien nos vamos a sumergir en este mundo del Medio Oriente. Bienvenido, José Ignacio, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos a conversar desde el Museo Histórico Nacional. Al contrario, muchas gracias por la invitación y feliz de que conversemos de todo lo que ustedes requieran y en particular de mi última novela. Sí, pues aquí la tengo en la mano, esta novela Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles, que tiene una portada bastante atractiva. Lo primero que a mí me llama la atención es ¿por qué te atrajo a escribir de este tema que nos es lejano, que a veces lo vemos por las noticias, por ahí una que otra película, pero no lo terminamos de entender? ¿Cómo es que te llamó la atención y te transportaste hasta esos lugares del mundo? Mira, lo primero que me llamó la atención y venía con la idea de escribir una novela hace rato, pero esto ocurrió, o las imágenes que me llamaron la atención para poder recién comenzar a pensar en una novela, fue el año 2016, cuando ustedes vieron en los noticieros y por toda la prensa mundial, cuando aparecieron estos videos de unos periodistas que estaban secuestrados por el Estado Islámico, vestidos de naranjo, y con unos que ha sido verdugos, si puede llamar así, vestidos de negro, que los degollaban frente a todas las cámaras. Eso fue muy impactante para mí, porque que eso esté ocurriendo en la actualidad, uno lo atribuye, no sé, siglos atrás tal vez, pero en la actualidad que ocurre algo así fue muy impactante. Y bueno, y esa idea me quedó dando vuelta. Te reitero, ahí no me puse a escribir la novela, pero sí, años después, ya cuando andaba con ganas de escribir, dije, ¿sabes qué? Voy a investigar un poco eso. Y esa investigación fue un poco también porque siempre he creído dos cosas. Una, que hay mucho interés en Chile de culturas que son completamente distintas a las nuestras, ¿cachai? Incluso también temas religiosos totalmente alejados a la nuestra. Entonces pensé que eso podía ser atractivo. Además, yo lo veía conversando con amigos y amigas que leían libros de temas arábicos y decían, mira, puede ser esto entretenido. Y segundo, porque me puse a investigar y digo, a poco andar de la investigación me di cuenta que lo que había ahí era realmente impresionante. Es decir, ahí realmente la realidad superó la ficción. Y ahí como que me viene un poquito también las ganas, yo soy medio politiquero en algunas cosas, sobre todo en el tema más bien de societarios, y dije, pucha, qué rabia que en Chile los noticieros centrales no se cuenten estas cosas más en detalle, como que aparece el título de la canción y nada más. Sí, y acá hay gente que está muriendo, gente que lo está pasando realmente mal, y como que nosotros aquí a miles de kilómetros de distancia con indiferencia total, esta cosa hay que darla a conocer. Y ahí nació. Bueno, tremenda tarea, porque aquí no entendemos nada. Nos quedamos, como tú dices, con el titular de una mala noticia que nos da miedo, como la mayoría de las noticias que se pasan por los medios de comunicación, pero sin entender nada. ¿Qué lleva a las personas a vivir de ese modo, a hacer lo que hacen, a los terroristas, secuestrar gente? Bueno, y tú antes habías estado en el género del ensayo, entonces como bastante diferente, me imagino, saltar a la novela. ¿Cómo fue eso? Mira, claro, muy distinto, pero tiene algunas conexiones. Claro, yo efectivamente he escrito algunos libros en materia de ensayo, y el ensayo, claro, es mucho más duro, porque ahí tú tienes que investigar datos que hay que corroborarlos muy bien, y después uno da una opinión como ensayista, pero bajo ciertos límites. O sea, no es que la imaginación pueda hacer y llevarla simplemente a espacios que no digan más o menos relación con lo que está ocurriendo. Eso a mí la verdad que también me entretiene mucho, pero esto fue
algo distinto, porque si bien hubo todo un proceso de investigación previo a escribir esta novela, y que también incluso durante el desarrollo de la novela también siguió esa investigación, y eso sí eran datos que había que corroborar, lo que es muy similar, se podría decir, a la investigación que uno hace en un ensayo. Es cierto que estos hechos que son reales, al unirlos bajo esta novela de ficción, al autor le da mucha más libertad. Y obviamente una libertad creativa que también es muy entretenida. La creación de los personajes, también hay toda una búsqueda de cómo tú te imaginas los personajes, las escenas, las culturas, qué sé yo, todo, cómo está ambientado el lugar. Entonces, eso requiere investigación, pero también requiere mucho trabajo creativo, de imaginación de parte del autor, que lo hace muy entretenido. La verdad que disfruté mucho escribiéndolo, te confieso. Lo pasaste bien. Sí, sí, muy bien. A pesar de ser un tema difícil, ¿no? Muy difícil. Sensible. Claro, y ahí es cierto, ahí, bueno, ya entrándolo un poquito más, claro, el libro tiene mucho, a mi juicio, un poquito de todo. ¿En qué sentido? Que aborda temas históricos un poco para poner en contexto al lector o lectora en relación a dónde está ubicado. Estamos hablando del 2016, 2014, 2015. Y entonces hay pasajes históricos, también hay pasajes religiosos reales de lo que dice el Corán. Y ahí entra como en un proceso más bien entre aventura, temas muy duros, hay poquito, hay sensaciones de miedo, hasta terror posiblemente en algún momento, pero también hay mucha esperanza, también hay mucha humanidad, también hay temas de romanticismo, pasión, en fin, yo creo que hay un cúmulo de sensaciones que los lectores van a poder descubrir al momento que vayan adentrándose en el libro, que creo que lo hace una novela bastante entretenida. Bueno, ya quiero que hablemos de los personajes, pero antes quería preguntarte por esa investigación, porque como tú dices, hay pasajes del Corán, hay investigación histórica para estar en un contexto, ¿no? De lo que pasó antes, por qué llegamos en definitiva a esos años que tú mencionas, o sea, cómo escalaron las cosas para llegar hasta ahí. Es una cultura árabe que es muy distinta a la nuestra, una cultura musulmana. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso de investigar? Mira, como te digo, al principio partí ya con una idea de crear algo, y bueno, lamentablemente, hay mucha información de personas que lo han pasado y todavía siguen pasando, y lo pasaron muy mal en relación a lo que fue esta creación de un califato en el norte de Siria. Vamos por ahí a ver si nos puedes compartir qué es un califato, porque tampoco está muy claro eso. Bueno, el califato es una forma de gobierno, al final de cuentas, pero una forma de gobierno que no separa el ámbito político de lo religioso. Están completamente entrelazados entre sí. Y lógicamente, para hacerlo más fácil para los oyentes y quienes están viendo tu programa, el califa podría ser lo más parecido a una suerte de rey o zar, tratándose, por ejemplo, del Imperio Ruso. Califa, la palabra califa significa sucesor. ¿Sucesor de quién? De Mahoma. Y todo esto parte justamente en el siglo VII, cuando existió Mahoma, cuando Mahoma en el fondo también vio al arcángel Gabriel. Ojo, esto es muy parecido también a lo que ocurrió con el cristianismo, porque también fue el mismo arcángel. Y bueno, llegó un momento en que Mahoma muere. ¿Y qué se hace entonces con la sucesión de todo su legado especialmente religioso? Y ahí viene una discusión que prontamente termina en un cisma, porque los primeros 6 califatos más bien fueron de corriente sanguínea. Pero lamentablemente, a poco andar, cuando ya empezaron a pasar un poco estas generaciones, y en particular al ver las discusiones y las peleas incluso entre esta suerte de herederos de Mahoma, se produce el cisma, donde se crean dos grandes corrientes que existen hasta el día de hoy, que ustedes, yo estoy seguro, lo han escuchado: los sunitas y los chiitas. Claro, en las noticias todo el tiempo se mencionan que están ahí enfrentados, pero no sabemos muy bien desde cuándo ni por qué. Mira, el por qué es bien curioso, pero el por qué básicamente porque los chiitas creen que el sucesor de Mahoma, y por lo tanto los califas siguientes, necesariamente tenían que tener alguna conexión consanguínea con Mahoma. Ya, directos herederos. Exactamente. En cambio, los sunitas dicen que no, que el califa debe estar elegido por los propios musulmanes, y por lo tanto la corriente religiosa no es relevante.
más Pero democrático, por ponerlo podríamos, en de algún modo, concepto occidental. aun cuando en esta elección no Claro, participaban todos los claro. musulmanes, sino más bien como una suerte de élite. Pero esto siguió hasta el fin de los siglos, hasta el día de hoy. Actualmente los iraníes responden a una corriente mucho más chiita, y yo diría el gran mundo árabe responde más bien a corriente sunita, con algunas excepciones en Irak, también dentro de Siria, etc. Y claro, mire, esto es como verlo cuando uno, en el caso como yo soy abogado, de repente uno ve estos conflictos de familia con la herencia, bueno, acá un poco lo mismo. Y es un conflicto que lamentablemente nunca se resolvió en los siglos, y lo peor que fue como agrandándose, y fueron creándose corrientes también interpretativas del Corán, algo distintas, que bueno, ahora lo hace mucho más difícil que antes que estas dos corrientes puedan finalmente unirse. Mira, y bueno, y eso nos lleva a muchos de los conflictos que están ocurriendo hoy Las en dos día. grandes potencias actuales que responden a estas dos corrientes son Irán, que es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita. Y se odian, sí, lamentablemente. Y bueno, y eso es parte de una serie de conflictos que hay en la zona, no solamente esta y otros conflictos más. De hecho, también hay subgrupos, en fin, subtribus, si quieres llamarlas. En fin, es bastante fecundo en cuanto a temas culturales, religiosos y políticos. Tú mencionas por ahí en alguna página incluso hasta los palestinos también, que ya nos movemos de esa zona que describías, pero también es parte de los conflictos del mundo árabe, ¿no? José Ignacio, vamos a los personajes de esta historia. La idea no es spoilear el libro, pero sí que nos pudieras compartir un poco. Tú decías que ves en las noticias a estos periodistas secuestrados, y justamente en tu novela está este personaje que es un periodista chileno, además. Claro, Manuel Jesús Muñoz Amar. Él es periodista chileno, pero radicado en España y con ciudadanía española, que trabaja en esos años para el diario El País de España. Entonces, claro, a él lo envían en una misión profesional de ir a entrevistar a los líderes del Estado Islámico, que estamos hablando, el año 14 era como el auge del Estado Islámico, cuando efectivamente este califato estaba bastante extendido geográficamente, por lo tanto era una noticia mundial y sobre todo en Europa en relación a la migración de cantidad de sirios, especialmente, que estaban tratando de llegar para allá. Entonces, claro, parte este chileno español y asume él una misión que de por sí era bastante riesgosa, pero él veía que la única manera de darse a conocer era asumiendo ciertos riesgos, dado que de alguna manera dentro de España sentía él que sus colegas españoles como que eran, entre comillas, privilegiados frente a su condición de extranjero. Y así parte. Aquí no estoy spoileando mucho porque esto está en realidad en las primeras hojas del libro. Así que ahí podríamos... Y, y sin querer adelantar mucho, hago referencia al segundo apellido de él, que es Amar. Amar es un apellido de origen palestino. Él era de ascendencia palestina acá en Chile. Por eso el comentario que tú hiciste hace un rato atrás en relación a los palestinos que aparece dentro del libro. Porque no hay que olvidar que los palestinos en Chile es la colonia extranjera, o fuera de Palestina, es la colonia palestina fuera de Palestina más grande del mundo. Está acá en Chile. Ahora, son palestinos cristianos, no musulmanes, en su gran mayoría, pero esos están acá en Chile. Entonces, claro, la madre de origen palestina quiso mantener algunos rasgos de su origen, y dentro de eso fue mantener el lenguaje, el árabe como idioma dentro de su casa, y eso para su hijo Manuel, que es el periodista al cual me refería, va a tener una gran importancia dentro del libro. Bueno, Manuel va enviado a entrevistarse con estos líderes y vamos a la parte del amor, ¿no? Porque viene otra protagonista, digamos, la contraparte de alguna manera para que se vaya armando toda esta historia. Bueno, la otra parte, hay muchos más personajes, pero estos son los dos principales claramente identificados dentro de la novela, es Munira. Munira, ella es una mujer de origen yazidí. Yazidí es una etnia que de alguna manera
ha sido, como, no sé si adaptada en la palabra, pero está muy unido a los kurdos en la zona. Hay que entender que los kurdos es una gran mayoría, de hecho, los kurdos por sí mismos en realidad podrían haber constituido algunos años atrás un país dentro de lo que es entre Turquía, Siria, Irak, Irán, todas esas zonas son el famoso Kurdistán, que ellos siempre han pretendido, incluso en el acuerdo después de la Primera Guerra Mundial, una de las grandes aspiraciones del Kurdistán es que se lo hubiese reconocido como país, y eso nunca ocurrió. Pero bueno, dentro de los kurdos están los yazidí, y los yazidí son, como digo, una suerte de etnia que además tiene una corriente religiosa propia, que alguna relación lejana, alguna relación tiene también con el Antiguo Testamento, en relación a los ángeles, básicamente. Y hay un ángel que tiene una metáfora respecto de una suerte de animal, metafórico, claramente, no es que yo estén adorando animales, sino básicamente una metáfora en la cual no quiero adentrarme mucho porque eso está en el libro. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que para los musulmanes fundamentalistas, no todos los musulmanes, sino esta corriente un poquito más dura, más extrema, a la cual adhieren el Estado Islámico, ellos consideran que esa etnia son adoradores del diablo. ¿Te fijas? Nada más y nada menos. Claro, entonces, al ser adoradores del diablo, no se debe tener ninguna misericordia para con ellos, y son tratados más o menos casi como subhumanos. ¿Ah? Y te puedes imaginar lo que eso significa para las mujeres. A diferencia, por ejemplo, los cristianos o los mismos judíos, que más allá de los problemas que existen hasta el día de hoy, pero con ellos, si bien también los consideran infieles y porque no creen en Alá y Mahoma, pero sí hay una suerte de respeto en cuanto a que por lo menos hay una suerte de origen común, porque los profetas, tanto del judaísmo o del cristianismo, son más o menos profetas que se les tiene respeto por parte del mundo musulmán, sin prejuicio de que no los consideran una divinidad, como por ejemplo si nosotros en el mundo occidental consideramos a Cristo como el Hijo de Dios. Bueno, ellos es un simple profeta, no más que eso, pero hay cierto respeto más allá de las disputas políticas, etc. Pero no ocurre lo mismo con esta gente yazidí. Entonces, claro, ahí hay pasajes muy duros dentro de la novela, y que por lo demás, yo te diría que ahí no inventé mucho, ahí más bien fue constatar una realidad de lo que sí ocurrió, de la cual hay, pero prolífera biografía, investigación, entrevista, ONGs también que están luchando cada día con total secreto, anónimamente, para poder salvar a esas mujeres, y las mujeres, las pocas que son salvadas, pueden ellas también reconstruir sus vidas, con hijos muchas veces que nacieron también en esta suerte de esclavitud. Como en fin, de secuestro. Es bien duro eso, y ahí, claro, sin duda se van a encontrar con pasajes que van a ser difíciles. A propósito que estamos hablando de las mujeres, es tan lejano para nosotros que tampoco terminamos de entender si ellas están de acuerdo o no están de acuerdo, a qué viene esto, lo metemos en una bolsa de machismo extremo sin entender bien. Y claro, como tú nos estabas contando, tuviste que sentar las bases de alguna manera para poder establecer este personaje o esta forma de vida que tienen las mujeres allá. Cuéntanos un poquito de eso, de esa perspectiva que hay de las mujeres en este mundo. Mira, en eso hay una diferencia que no es menor. Hay una gran diferencia entre lo que es la mujer yazidí, por las razones que te explicaba, que no es el mismo trato de una mujer musulmana. Es un trato absolutamente infrahumano. Sin perjuicio que la mujer musulmana ya tiene coartada una serie de libertades, pero no es el trato que tuvo la mujer yazidí. Ahora, en el caso de la mujer musulmana, claro, hay una serie de prácticas que uno, claro, puede no estar de acuerdo. Yo creo que desde el mundo occidental es difícil con todo el surgimiento de los derechos de la mujer, la igualdad de género, que actualmente estén ocurriendo estas circunstancias, es difícil de entenderlo. Pero es curioso también cómo algunas de estas prácticas, quiero ser bien cuidadoso con eso, no es que nazcan del Corán, sino que hay algunos pasajes del Corán que se les da una interpretación
que va como en una línea de ese sentido. Pasajes que por lo demás también la Biblia los puede tener, pero ahí te voy a explicar otra cosa después. Un solo ejemplo, y con esto quiero, voy a quizás colear un poquitito, pero para que se entienda. Por ejemplo, Mahoma, cuando existió Mahoma, él tenía también mujeres que le ayudaban. Mahoma, estamos hablando de que era una enorme celebridad, y obviamente existían, pero miles de personas que querían acercarse a él, escucharlo hablar, conocer sus textos, qué sé yo. Y obviamente una sola persona no daba abasto para poder absorber esta demanda. Y él le pedía a sus mujeres que lo ayudaran. Y ahí les decía, pero ponte detrás de un velo. Entonces ahí viene la interpretación. Claro, ¿por qué el velo? Bueno, básicamente era para, un poco como, por ejemplo, cuando uno va, o los que son católicos van a un confesionario, detrás de Claro. hay un velo, qué sé yo, en fin. Pero eso era un velo tal vez para no sé, hacer una suerte de separación, qué sé yo, etcétera. Y ahí, claro, alguna corriente tomó eso un velo que debe ser permanente como vestimenta, pero perfectamente se puede interpretar solamente como un velo para separar una conversación que puede estar los dos en un cubículo separados por un velo, para que no conozcan su cara, qué sé yo. Cosas así, que podrían ser interpretadas, te fijas tú, de distinta manera. Pero en este caso, y es un pasaje del Corán, pero habla del velo nomás. No habla exactamente que la mujer tiene que estar cubierta, no, del velo. Como muchas cosas en todas las religiones, pasa por la interpretación de cada ser humano y ahí ya se van desvirtuando. El problema está que además de eso, a diferencia del mundo cristiano, el mundo cristiano responde a una autoridad religiosa común, como los católicos, que son el Papa y el Vaticano. Mal o bien. Puede que su interpretación haya estado mal o bien, y encontramos varios ejemplos a lo largo de la historia del cristianismo, que hubo varias conductas que fueron malísimas, qué sé yo, el mismo tema de la Inquisición, qué sé yo, también lo que pasó en parte con las cruzadas, en fin. Pero siempre responde a una sola interpretación. En el mundo musulmán no es así. El mundo musulmán no responde a una autoridad común. Por lo tanto, las interpretaciones están más bien dejadas a los imanes en cada mezquita. Y muchas veces estas interpretaciones, claro, pueden ser muy distantes unas de otras, que hacen que finalmente se generan estas distintas visiones frente a un mismo texto coránico. Pero no hay que, y en esto reitero un poco lo que hay que ser cuidadoso, porque el texto, el Corán, al igual que la Biblia, persiguen o guían a crear el hombre o mujer buena. No persiguen otra cosa. Más allá que ambos textos sagrados tienen pasajes que son violentos, pero hay que entenderlos también bajo un contexto de la época, en una época donde no existía diplomacia, partía y todos los conflictos se solucionaban con guerra. Y eso era independiente si era religioso o no. Así funcionaba el mundo. Y la verdad que el mundo funcionó así hasta un siglo atrás. Sí, así funciona. La historia de la humanidad está construida en base a guerras. De pura guerra, así es. Sí. Hay aquí otro tema que yo estoy aprovechando, ya que hiciste esta tremenda investigación con rigor histórico y con esta ficción literaria que, bueno, nos permite también posibilidades que a lo mejor no se han dado en la realidad, en esas noticias que partíamos diciendo uno absorbe lo que está ocurriendo en esas partes del mundo. Y es ISIS, que también lo escuchamos, pero no sabemos qué es, no sabemos si es un gobierno, si son terroristas, si son un grupo de locos, no lo tenemos claro. Mira, ISIS es el nombre en inglés de Islamic State of Syria and Iraq, o Iraq and Syria. ISIS. Entonces, cuando hablamos de Estado Islámico, la verdad que el nombre completo es Estado Islámico de Irak y de Siria, que en inglés se llama ISIS, no más que eso. Pero claro, ellos, siendo sunitas, volviendo un poco a ese concepto religioso, tienen una mirada de su religión que es bastante más fundamentalista, como te explicaba, o extrema. Algunos musulmanes me critican cuando yo hablo de la palabra extrema, pero bueno, lo digo con mucho respeto, pero bajo una mirada tal vez occidental. Pero bueno, y son muy apegados muchas veces al tenor literal de lo que dicen ciertos pasajes coránicos, o eventualmente son interpretados de acuerdo a su parecer,
que como te di ese ejemplo, y así hay otros, pudieran dar para temas distintos. Mahoma también hay que entender, Mahoma, a diferencia, Jesús fue un revolucionario, pero un revolucionario de la palabra. En el caso de Mahoma también fue un revolucionario de la palabra, pero él también tomó las armas. Entonces, claro, hay pasajes también donde hay temas de guerras, cosas así, porque se entendía que la manera de imponer cuando uno tenía la verdad absoluta, y estamos hablando de que Mahoma obviamente tenía su verdad absoluta, que vino desde el mismo Alá, tenía derecho incluso a imponerlo por la fuerza, ¿ah? Porque de alguna manera estaba haciendo entender al mundo que este es el camino correcto, y si te obligo por las armas es porque tú no querías aceptarlo por la buena, tienes que hacerlo por la mala, porque este es el camino correcto que nos exige Dios. ¿Ah? Estamos hablando, más o menos, ese era, y que me perdonen los musulmanes que pudieran estar escuchando, pero más o menos grandes rasgos, ese era el concepto y que era muy, muy entendible en la época. Entonces, claro, el Estado Islámico efectivamente toma estos pasajes, y así hay muchos pasajes en relación a por qué usted le da esta interpretación, y es por eso que en la novela de repente hay referencias justamente a, porque claro, el periodista, este personaje principal, como buen periodista, él también, más allá de lo que está padeciendo, él también quiere entender ciertas lógicas. Y en esas lógicas hace investigaciones dentro de lo que le permitían para poder comprender. Y por eso que sale esta referencia coránica, porque claro, el Estado Islámico, mirado desde un punto de vista occidental, uno perfectamente podría decir, esta es una tropa de locos, tropa de dementes que están haciendo esta locura. Y la verdad que no. Ellos creen en su concepto, mal o bien. Hay otros que tal vez solamente se agregan por simple oportunismo, no lo sé. Pero sus líderes, no me cabe duda, que creen en lo que ellos están manifestando justamente. Y claro, uno como lector, en este caso como autor, uno podrá interpretar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Eso cada uno lo verá. Pero no es locura, es una creencia total, y llámelo como cada uno que quiera. Ahora, el Estado Islámico, para que un poco la gente se haga una idea, es muy parecido en ciertas cosas, sobre todo en el tema del trato a la mujer, a lo que ocurre en Afganistán actualmente, con el régimen talibán. Ojo, y esas mujeres no son yazidíes, son musulmanas, muchas de las cuales creen en esas ideas, y por lo tanto no tienen ningún inconveniente en utilizar el burka y otras vestimentas que son tapadas. De hecho, uno de los grandes problemas que, por ejemplo, ha tenido Francia respecto a la migración es que hay muchas mujeres jóvenes que van al colegio, que ellas quieren ir vestidas bajo su propia religión. Y eso, claro, bajo una mentalidad occidental no se entiende, incluso se entiende como que hay una suerte de menosprecio hacia la mujer y por lo tanto no lo puede permitir. Y así vienen estas disputas, y las mujeres, aunque cueste muchas veces para nosotros con nuestra mentalidad entenderlo, ellas luchan porque quieren utilizar sus propias vestimentas de acuerdo a su religión. De eso hay muchas mujeres. Por lo tanto hay que también ser cuidadoso con eso. Pero también existen otras donde, qué sé yo, no están de acuerdo. Y en Afganistán pasa, y quizás me estoy saliendo un poquito del libro, pero en Afganistán pasaba que había un régimen que era un poquito más abierto que los propios talibanes. Entonces, claro, para la gran mayoría de esas mujeres, les resulta muy violento que después de que tenían una serie de derechos, partiendo por el derecho a la educación, de un día para otro, ¡guau!, se termina. Entonces, claro, eso es importante. Bueno, hemos visto, yo creo que uno de los principales puntos de esto que mencionas, ¿no? El derecho a la educación, que es lo que se ha visto vulnerado, lo que conocemos. No sé, estoy pensando en Malala, por ejemplo, que fue atacada camino al colegio. Entonces nos quedamos con esa imagen. Más allá del vestuario, qué sé yo, lo que pase puertas adentro, es al menos tener el acceso a educación. Sí, es curioso porque las mujeres puertas adentro, pero en sus propias casas, obviamente no están con estos velos, estos burkas, claro, qué sé yo, pero automáticamente cruzan la puerta de entrada. No solamente tienen que andar con esta vestimenta, sino siempre andar con un hombre. No pueden andar solas. Y si llega algún hombre a la casa invitado, ellas tienen que vestirse nuevamente. Bueno, son cosas que uno cuesta entenderlas, pero en fin, son parte de... Bueno, mientras nadie esté obligado a hacer eso, exacto, claro, que exista la libertad. El problema es cuando ya se empieza a obligar y a decir una serie de...
de normas que van a todo el quehacer, ¿no? No solo un aspecto, aquí entendemos, o sea, la separación Estado-Iglesia ya ocurrió hace más de 100 años, aquí entonces no nos entra en la cabeza que eso exista en otros lados todavía. Claro, y acá la ley islámica se llama la charia o charía, según como se quiera pronunciar, que en el fondo es una ley religiosa aplicada a conceptos políticos. Porque como tú bien dices, aquí no existe ninguna separación entre el poder político y el poder religioso. Cosa que nosotros como mundo occidental, al menos en Chile, hace ya un siglo atrás lo dejamos completamente fuera. Claro. Pero aquí no. Sí, bueno, esa es la gracia de libros como el tuyo, porque nos acercan a estas otras realidades. De alguna manera yo lo veo, mi opinión respecto a tu libro es como un puente entre culturas, ¿no? Pues nos permite ponernos en otros zapatos y de repente estamos muy aquí pensando solo, mirándonos el ombligo, como se dice. Así que está muy bueno salir a través de los libros, que siempre son una ventana al mundo, a ver qué está ocurriendo en otros lados. Así es, y eso mira, bueno, uno siempre fomenta la lectura porque con la imaginación de lo que estás leyendo, te transporta, aprendes mucho, no solamente en temas de vocabulario, fotografía, sino también aprendes de otras realidades. Y como decía al principio, el ser humano es uno solo, entonces lo que pasa a 1 metro de distancia es tan o más grave que lo que pasa a miles de kilómetros de distancia. Entonces, cuando el ser humano empieza a perder esa capacidad de asombro, quiere decir que estamos mal. Entonces, es bueno que nos asombremos con estas cosas. Y en eso creo que esta novela, como otras más, ayuda en ese sentido, ¿eh? Porque lamentablemente lo que ocurre en otras partes del mundo es serio respecto a los derechos de la mujer, respecto a los derechos del ser humano en general. Sí, bueno, totalmente. Aquí quería preguntarte, ya nos queda poquito tiempo, porque dentro de las licencias que se pueden tomar los escritores como tú, al yo decía escribir una novela como esta, que por supuesto tiene muchísima investigación y aborda temas que son parte de nuestra historia contemporánea, uno se puede imaginar lo que sentían, conversaciones de los personajes sin que estas sean verdaderamente las que ocurrieron, pero también finales posibles o libertades que a lo mejor en una zona como la que ocurre esta novela no son posibles. Entonces ahí quería preguntarte más en un ámbito ya saliéndonos de las páginas del libro, como ¿qué licencias te diste respecto a eso, ¿no? O poder ver una salida a esto que a lo mejor todavía no la hay en la realidad. Mira, yo quizá la licencia fue el romance al cual me refiero en el libro. Claro, es complejo. Estamos hablando de dos personas que son además culturalmente distintas. Pero mira, uno encuentra en la historia de la humanidad tantos ejemplos que frente a situaciones tan extremas como esa, donde solamente tienen que subsistir, cuando dos almas de alguna manera están en el mismo propósito, no hay separación posible, ni política, ni religiosa, ni nada, sino simplemente luchamos juntos por eso, y eso a veces ocurre que te genera una suerte de acercamiento natural hacia esa otra persona, y eso es amor. Por lo tanto, no lo veo como algo imposible en una circunstancia como esta, y además uno encuentra también mira, el otro día me decían, conversando con una gente en Chile, un matrimonio donde el marido es palestino y la señora es judía o israelí, o de origen israelí. Entonces, sí, chuta, qué complejo, porque actualmente existe, y no solamente actualmente, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, sí. Quizás uno podría incluso ir más atrás, pero por lo menos en ese periodo, una cantidad de luchas, de guerras incluso. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Bueno, y ocurre. ¿Eh? Y respecto de temáticas en relación a pasajes del libro que también abordan, no quiero spoilear, pero aborda un poco la esperanza, y la esperanza está obviamente el sueño de que alguien pueda terminar con la presión de que siendo víctima. Ojo con eso, porque no hay tanta imaginación en la novela. Hay pasajes que sí fueron reales, y eso existe. Y yo te lo comenté hace un rato atrás, muy al pasar, pero existen ONG en la zona que silenciosamente, en forma confidencial, secretamente, hacen un trabajo muchas veces de espía e ingresan a la zona
camuflados con otras identidades, precisamente para poder liberar gente. Eso se sabe poco, pero es bueno que se sepa poco, porque justamente persiguen que nadie lo sepa, porque si esto se publica, esas personas que hacen ese trabajo casi heroico corren riesgo con sus vidas. Por lo tanto, esta suerte de liberación media aventuresca existe, y eso existe, no creas que poco, existe bastante. Así que por eso te decía que la novela, lo entretenido que tiene es que mezcla pasajes de ficción con pasajes reales, y después con mucho gusto, si algún lector me quiere escribir, y yo ahí le voy a decir, mira, esto sí fue real, esto fue ficción, no tengo ningún problema. Bueno, pero está buenísimo. Además estamos en esta temporada de verano donde muchas personas están buscando qué leer, qué libro llevarse a las vacaciones, porque tenemos más tiempo para usarlo en estas cosas que nos alimentan el espíritu. Bueno, aprovecho de decir que ustedes tuvieron la gentileza de enviarnos también un ejemplar para compartir con quienes nos están escuchando y además con todos nuestros seguidores en redes sociales, así que atentos porque por ahí vamos a estar anunciando las coordenadas para llevarse este libro Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles, de nuestro invitado de hoy, José Ignacio. Muchas gracias por esta tremenda conversación. Yo estaba tomando nota ahí de varias cosas que voy a ir a investigar a partir de tu libro. Al contrario, como te dije al principio, muchas gracias por la entrevista. Me encanta esto porque da la posibilidad que no solamente se conozca el libro, se pueda leer, se aprenda también de otras realidades, de otras culturas. Y además quiero, si me permite, una pequeña licencia, comentar que el libro lo pueden encontrar, bueno, obviamente la editorial que es suramericaconz.com, también en buscalibre.cl, que yo diría que ahora es el gran buscador de libros que tenemos en Chile. Espacio público de libros.cl y también en la librería Bros. Así que, nada, pues ojalá que la gente lo pueda leer y si alguien me quiere escribir al respecto, hacerme comentarios, yo feliz. Pero trato de responderlo todo. Así que bueno, muchas gracias de verdad por la entrevista. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.